palabra y el mensaje que tiene a ella para nosotros. Dios les bendiga. Buenos días y que Dios le bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro Dios una vez más en esta mañana que Él nos regala. Primer domingo de agosto, mi amado hermano, primer domingo de agosto. Y nosotros estamos contentos y animados por lo que representa para nosotros como iglesia esta segunda mitad del año que ya, ¿verdad? Comienza hoy. Y tenemos en programa, ¿verdad? Algunas cosas por las cuales estamos orando y queremos animarles a la iglesia, aún sin mucho detalle, ¿verdad? Aún sin mucho detalle, que nosotros podamos estar unidos en oración por estos proyectos ministeriales y actividades que nosotros estamos planificando y por las cuales estamos orando, intercediendo al Señor para que Él pueda glorificarse en medio de nosotros. Me atrevo desde ya a compartir con gozo una de esas actividades planificadas recientemente y que yo sé que va a ser de tremendo deleite para la iglesia, y es nuestra campaña evangelística número 18. 18 años predicando el evangelio. Esta iglesia, a mano de una diversidad de hombres que Dios ha utilizado soberanamente desde su fundación hasta el día de hoy. Y damos gracias al Señor, y es nuestro deseo que podamos verles a cada uno de vosotros en ese contexto de celebración, de gozo, de algarabía, que es para nosotros cada año la campaña aniversario, que aprovechamos para predicar el evangelio, para predicar a Cristo, y para que usted no venga solo, sino que traiga a alguien, traiga un visitante, traiga un amigo, y pueda esa persona ser expuesta al evangelio. Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a Colosenses, en el capítulo número 3. Y vamos a leer estos versos desde el 12 hasta el 14. Estos 3 versículos que nos van a servir como una referencia. Colosenses capítulo número 3. Y vamos a leer los versos 12, 13 y 14. Y la manera que yo quiero que usted lo lea es que yo leo el 12, ¿de acuerdo? Usted va a leer el 13, pero con ánimo y con fuerza. Y entonces, luego juntos leemos el 14, todos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Colosenses, capítulo número 3, verso 12. Dice la palabra de Dios allí: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo se perdonó. Vamos a leerlo juntos, el 14. 1, 2 y 3. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. Es el vínculo y es la plataforma, es el marco por medio del cual nosotros recibimos la gracia salvífica de parte de un Dios que de tal manera amó al mundo, que entregó
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y es en ese amor, es en ese vínculo perfecto que también tenemos una comunión diaria, una convivencia mandatoria, no opcional, una convivencia, una relación, una vida relacional en medio del cuerpo de Cristo, instruida por la palabra de Dios, de manera que podamos glorificarle a Él por medio de nuestras relaciones interpersonales. Porque si el Señor Jesucristo hubiera querido llevar a cabo su ministerio, Él solo, Él tenía con qué. Él tenía con qué hacerlo, de manera suficiente. Pero el Señor se asistió de 120 personas que iban con Él, discípulos suyos, a lo menos. Y en otra porción de la palabra vemos que 70 eran aún enviados por Él de manera directa. Y aún de manera más específica, el Señor tuvo una comunión especial con 12 hombres. Así que, mi amado hermano, lo que todo el contexto del ministerio terrenal del Señor Jesucristo nos enseña es que nuestra convicción acerca de la obra de Cristo no puede aislarnos, no puede alienarnos de la comunión continua con los demás miembros del cuerpo. Antes bien, la palabra de Dios nos instruye, nos manda, nos ordena. Ese es un mandamiento de la palabra de Dios, que soportándonos unos a otros y siendo misericordiosos y benignos unos con otros, nos perdonemos unos a otros, de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Es un mandato fundamental, ineludible. Y es el mandato que encontramos en el contexto de la porción en esta mañana en Mateo capítulo 18. Vaya conmigo allá. Porque es la porción que nos habla de manera, ¿verdad? En una secuencia lógica, en una secuencia lógica que la vamos a reforzar de nuevo en este momento. Vamos a tocarla de nuevo porque la hemos venido viendo a través de todo el estudio del capítulo 18, pero el Señor Jesucristo, ¿verdad? Está hablando de una sola idea. Yo no quiero que usted pierda de vista esta realidad en el capítulo 18. De hecho, mire conmigo la porción del verso 15. ¿Cómo comienza el verso 15? ¿Cómo comienza? Por tanto. ¿Qué le dice eso a usted? Esa cláusula conjuntiva allí. ¿Qué le dice eso? Que en consonancia, de acuerdo a lo ya dicho, a lo dicho anteriormente, ¿verdad? Por tanto, el Señor Jesucristo está desarrollando una idea completa en esta porción, y es lo que nosotros hemos venido viendo a través del estudio de este maravilloso capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Y en esta mañana nosotros vamos a hablar, mi amado hermano, de un tema que de nosotros entregarnos a Él ciegamente y sin limitaciones, no tendríamos la manera de agotar todo lo que debiéramos decir acerca del perdón en esta mañana. Un mensaje, un sermón no es suficiente para nosotros hablar acerca del perdón. Sin embargo, el Señor Jesucristo en pocos versos, en pocas porciones, en pocas palabras, y es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy, enseñó todo lo que debía ser enseñado acerca de la mecánica del perdón. Y por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana, La mecánica del perdón, porque el Señor Jesucristo de manera muy particular nos enseña cómo administrar el perdón en medio del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué es necesario entenderlo en el contexto del capítulo 18? Usted y yo lo sabemos, mi amado hermano. Usted y yo sabemos de qué viene hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene hablando de unos corazones sensibles, humildes, que son propensos a ser humillados. Son propensos a ser menospreciados inclusive. O son propensos, dice la palabra de Dios, a ser víctimas de multitud de tropiezos. Estos son los términos que hemos venido estudiando en el contexto del capítulo 18. Tropiezos, menosprecio. Estos son los términos que hemos venido estudiando. Y el Señor Jesucristo, de manera muy particular, en esta porción,
nos habla acerca del perdón, acerca del perdón. San Agustín de Hipona decía acerca del perdón, es la remisión de los pecados. El perdón es, de manera muy sintetizada, la remisión de los pecados. Porque es por esto que lo que se perdió y fue encontrado se salva de volver a perderse. La manera en que usted y yo nos salvamos de volver a perdernos, la manera en que usted y yo estamos sosegados y confiados en medio de una plataforma salvífica provista por Cristo que no podemos perder, porque usted y yo podemos perder la salvación, sí, la que usted se arroga a usted mismo, pero la que Cristo nos da no podemos perderla. Cualquiera que quiera alegar, yo soy salvo, y no ande conforme a Cristo, y no ande conforme a la palabra de Dios, no camine conforme al carácter cristiano, no evidencie una vida que se asemeje al protagonista y a quien la palabra de Dios usa para personificar la salvación, Cristo Jesús. Aquella persona que alegue una salvación cifrada en un argumento retórico simplemente, pero no camine conforme a Cristo, esa persona puede perder su salvación. Esa salvación sí se puede perder. Pero la salvación que Cristo nos provee, aquella salvación soberana que nos alcanza y nos redime y nos santifica para su gloria, esa salvación no se pierde. Y esa, mi amado hermano, es la salvación que la palabra de Dios nos enseña. Es la salvación que la palabra de Dios nos muestra, nos revela por medio de Cristo Jesús. Aquella salvación que nos ha alcanzado en medio de nuestros delitos y pecados, y aun cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Esa es la salvación que se nos explica en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios de igual manera nos enseña que usted y yo debemos estar apercibidos de nuestra condición de pecado para que podamos venir consecuentemente a un arrepentimiento y a una fe en la obra de Cristo. Porque sin arrepentimiento, usted me ha escuchado varias veces decir que no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Escuché allí la completación de la idea de otra manera. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Esa es una consecuencia, ¿verdad?, de lo que nosotros sabemos que es la obra de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero usted y yo sabemos que en lo que respecta a nosotros, usted y yo no podemos derramar la sangre suficiente para el perdón de un solo pecado de nuestra vida. La palabra de Dios dice que se necesita arrepentimiento y se necesita fe en la persona de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe que salva. Entonces, mi amado hermano, esta definición tan simple, tan sencilla, pero tan profunda, es válida. Y nos acogemos a ella. Perdón de pecados es remisión de pecados. El perdón es la remisión de pecados. Porque es por esto que lo que se perdió y fue encontrado se salve de volver a perderse. Usted y yo, cuando hemos sido perdonados por Cristo, hemos sido perdonados una vez y para siempre. ¿Usted lo cree eso? Amén. Amén. Yo también lo creo, porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que nuestro Señor entró no con sangre ajena, no. Entró con su propia sangre, dice la Biblia, en el propiciatorio de los cielos, en el propiciatorio celestial. Y entró allí una vez y para siempre. Para presentar esa sangre perfecta, esa sangre sin mácula, inmaculada, esa sangre sin mancha, sin distorsión, en favor de los pecados de aquellos que él amó. No puede ser de otra manera, mi amado hermano. Porque la única promesa que Dios provee en su palabra, que puede ser aplicable al inconverso, que puede ser aplicable al incrédulo, es la promesa de perdón. Es la promesa de perdón. La palabra de Dios, todos aquellos que han estado compartiendo con nosotros de alguna manera desde el año pasado,
las reflexiones de nuestros servicios de oración los jueves en la noche. Saben que hemos estado desarrollando un estudio acerca de las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos una riqueza abundante de declaraciones que son promesas de nuestro Dios, pero son promesas de Dios dirigidas, diseñadas, concebidas para la bendición eterna de su pueblo, de sus hijos. Todas las promesas de Dios en la palabra de Dios son para su pueblo, son para sus hijos, son para la iglesia, son para aquellos que el Señor compró con su sangre en la cruz del Calvario. La única promesa en la palabra de Dios que es aplicable al incrédulo es la promesa de perdón. Es la promesa de perdón. La vida eterna no es para el incrédulo. ¿La vida eterna es para el incrédulo? No. La vida eterna es para aquel que cree. Amén. La promesa de vida eterna es para aquel que ha creído, no para el incrédulo. La promesa de una relación estrecha, de una relación Dios, creador, creación, cuidada, sostenida por Dios en todos sus aspectos, materialmente, emocionalmente, espiritualmente, esa relación que trasciende esa etiqueta y entonces nos lleva a una relación de padre e hijo, ya no creador y criatura, no, ya padre e hijo en Cristo. ¿Esa relación es para el incrédulo? No, esa relación es para el que cree. Esa promesa es para el que cree. Para el incrédulo, entonces, no hay nada en la palabra de Dios para el incrédulo. Sí, hay perdón. En Cristo hay perdón para el que no ha creído. En Cristo Jesús hay perdón para el que no ha creído, para el que no ha confesado su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces, fíjese, haga un pequeño ejercicio mental para que usted se dé cuenta de la trascendencia del perdón. El perdón, mi amado hermano, es la puerta que abre nuestro acceso a las misericordias de Dios. Sin perdón no podemos tener comunión con Dios. Y Cristo nos provee ese perdón por medio de su obra en la cruz. No hay otra manera. No hay otra manera. Usted no puede decir que tiene una relación con Dios si no es por medio de Cristo. De hecho, al inicio, el hermano Finés cantaba y dirigía uno de los himnos y decía, animaba a una relación con Dios, pero luego nos llevó a una alabanza acerca de Cristo. ¿Por qué? No solamente porque Cristo es Dios, sino porque Cristo es el único camino hacia Dios. Cristo es el único camino hacia el Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Mírenlo ahí, lo estoy leyendo en la pared. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo que vino a proveer por medio de su obra en la cruz del Calvario, por medio de esa expiación, por medio de esa ofrenda viva, fue justamente eso al inconverso. Fue perdón, primaria y fundamentalmente fue perdón. Eso fue lo que vino a ofrecer el Señor Jesucristo. Perdón, de manera que ese perdón pueda desatar las gracias y las bendiciones de la vida eterna para aquel que ha sido perdonado. Pero primero es perdón. Primero es perdón. Tenemos que hablar de las cosas en todo su orden cronológico, dentro del plan de Dios. Dentro de la teología de la redención tenemos que hablar de alguna manera, en alguna medida. Todas estas cosas ocurren inteligiblemente. Nosotros no podemos determinar con claridad qué viene después, qué va primero, porque Dios obra de esa manera, mi amado hermano, y aún el Espíritu de gracia obra y nosotros no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Así que, mi hermano, la palabra de Dios nos enseña con claridad que el perdón de Dios es crucial por esto. El perdón de Dios es una promesa que está disponible para el incrédulo. Pero déjeme decirle, aunque esa salvación
así descrita, es una salvación que pertenece al Señor, no nos pertenece a nosotros. Y lo que quiero decir con esto es que usted y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y usted y yo no podemos acceder a la salvación cuando nosotros querramos. No, usted atiende el evangelio que es predicado y usted tiene que tomar una decisión por Cristo. Pero ese contexto soberano, inexplicable, está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Su tiempo para llamar a un pecador a los pies de Cristo es de Él. Y yo siempre necesito recordar esto. Aún esta es la realidad bíblica. Usted sigue siendo responsable de tomar una decisión por Cristo. Usted sigue siendo responsable. Porque mire, mi hermano, yo lo hablé, yo lo dije los otros días y usted debe recordarlo. Esa es parte de las verdades que están en balance en la palabra de Dios. ¿Usted me entiende? La salvación es de Dios. Él es soberano para salvar. Pero usted sigue siendo responsable por su pecado y sigue siendo responsable para tomar una decisión por Cristo en su vida. Aunque la salvación es del Señor, la realidad, mi amado hermano, con respecto al perdón, es que el perdón no es solamente del Señor. Usted y yo, como creyentes, sí podemos perdonar a otros. Amén. Usted y yo no podemos salvar a otros, pero usted y yo sí podemos perdonar al ofensor. Usted y yo sí podemos perdonar al hermano que ha pecado o al hermano que ha pecado en contra de mí o al hermano que ha pecado en contra del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta porción, en esta mañana. Así que acompáñeme, ya usted está allí en Mateo 18, vamos a leerlo. Dice la porción allí, Mateo 18, verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3, léalo conmigo ese verso 20, porque lo repetimos y lo decimos, lo recitamos con mucha frecuencia. Y lo acabamos de encontrar en Mateo 18, verso 20, y quiero que lo leamos todos juntos. 1, 2 y 3. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre amado, gracias por la oportunidad de tu palabra en esta mañana, una vez más. Bendícela en nuestros corazones, oh Dios del cielo. Que sea tu Espíritu Santo responsable de abrir nuestros ojos, abrir el entendimiento de nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mi amado, como ya nosotros hemos sintetizado antes, ¿verdad? Es bueno recordar la idea completa de dónde proviene el Señor Jesucristo al abordar este tema. Usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo responde a una inquietud que yo diría malsana, una inquietud que surge de la carnalidad de sus discípulos. Señor, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Cómo puede ser uno? ¿Cómo puede llegar uno a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y el Señor Jesucristo le responde, ¿verdad? De la manera que le respondió a otros en algún momento dado, con una pregunta, encarando su condición espiritual. Y le dijo a sus discípulos, si ustedes no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo comenzó a hablarles acerca de los tropiezos que pudieran en algún momento dado presentarse en medio del cuerpo, en el seno de la iglesia. Y que, como vimos en su momento, no dejarían de estar presentes. En algún momento dado,
de forma particular porque el Señor tiene un trato especial con cada uno de sus hijos en manera de cómo va formando a Cristo en su vida, cómo esa persona va evidenciando el carácter de Cristo en su vida. Y cada uno, mi amado hermano, cada uno de nosotros responde conforme a una serie, a una variedad de criterios de nuestro contexto histórico, cómo venimos a Cristo, cómo hemos conocido al Señor, qué tanto estuvimos involucrados con el pecado antes de conocer a Cristo, qué tan firme es nuestra convicción de consagrar nuestras vidas a Cristo. Ese es un proceso, mi amado hermano, que va transcurriendo en la medida que el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones para santificación. Esa es la santificación progresiva que usted y yo conocemos. Y por esta causa, mi amado hermano, por esta causa, entonces, somos plausibles de tropiezos en medio de la iglesia. Tropiezos. Y el Señor Jesucristo aclaró, ¿verdad?, que el problema no eran los tropiezos, el problema era por medio de quien llegaran los tropiezos. Posteriormente, el Señor Jesucristo habló del menosprecio. Del menosprecio. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, sobre todo, fundamentalmente, porque el Señor había venido a buscar lo que se había perdido. Esa es la idea. Yo no sé si usted me está entendiendo. Esa es la idea completa que el Señor está desarrollando en el capítulo 18, de manera que en este momento, de forma particular, el Señor Jesucristo nos habla acerca de el perdón, acerca del perdón, ya sea, mi amado hermano, por la necesidad que tengamos en medio del cuerpo para dirimir cualquier situación que se haya presentado a causa de un tropiezo o a causa de un menosprecio en medio de la iglesia. ¿Ya me entiendes cuál es el contexto que el Señor Jesucristo está desarrollando? El Señor Jesucristo está atento al cuidado de sus hijos. El Señor Jesucristo está cuidando el corazón de su iglesia. Y el Señor Jesucristo establece, mi amado hermano, una mecánica particular para que nosotros ejerzamos el perdón en medio del cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo número 4, verso 32, nosotros encontramos un texto paralelo al texto que leímos como introducción en Colosenses. Y es la porción que nos llama a convivir en medio de la iglesia, en medio del cuerpo, mi amado hermano, para lo cual el Señor está estableciendo a través de todo el capítulo pautas para una convivencia que glorifique su nombre, una convivencia sin pretensiones de supremacía, sin pretensiones de liderazgo o de autoritarismo en medio del cuerpo. Antes bien, humildes de corazón, soportándonos unos a otros, y como dice Efesios capítulo 4, verso 32, benignos, siendo benignos unos con otros, misericordiosos, y dice allí, perdonándonos unos a otros, como también nos perdonó a nosotros en Cristo. De manera que si alguno peca, mi amado hermano, si alguno peca contra ti, ya sea porque está haciendo de tropiezo para tu vida, con alguna práctica o con alguna actitud, o porque ha sido víctima de su menosprecio, la palabra de Dios nos dice cómo proceder. Y esta es la mecánica del perdón. Si nos detuviéramos a hablar del trasfondo y de las implicaciones eternas del perdón y de la personificación del perdón en la obra de la cruz, no acabaríamos esta mañana. Perdón es un tema teológico, cristológico, demasiado profundo para que podamos desarrollarlo en todo su contexto en un solo sermón, pero es mi intención sujetarme a la mecánica que el Señor Jesucristo establece para que nosotros podamos ejercer el perdón en medio del cuerpo de Cristo. Dice el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti,
ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces mira, todavía hay un paso más que agotar. Y dice la palabra de Dios que es decirlo a la iglesia. En nuestro contexto, usted sabe lo que eso significa. Es venir a una asamblea, a una reunión particular donde toda la iglesia esté presente y decirlo a la iglesia. Decirlo a la iglesia. Decirlo a la iglesia no es salir a regarlo, uno por uno, una suerte de murmuración o de difusión de la contumacia de un hermano al que ya yo me he acercado 1 o 2 veces y no tempera. No, decirlo a la iglesia es venir ordenadamente, porque así es nuestro Dios, un Dios de orden. Amén. Venir a la iglesia y reunirnos en asamblea y evidentemente no como una cosa sorpresiva para el hermano, sino habiendo ya coordinado que será traído a la asamblea a su caso. Entonces, exponer la situación. Eso es lo que la palabra de Dios nos estaba planteando. Esa es la mecánica, mi amado hermano. Mas si no los oyeres a ellos, verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, si no oyere a la iglesia, entonces, mi hermano, mira, dice la palabra de Dios que debemos tener al tal como gentil y publicano, como una persona que evidentemente por todo el proceso y la manera en cómo ha respondido a ese proceso se ha comportado como un incrédulo. Tenerle como gentil y publicano. Y esa persona entonces está en una de 2 posiciones. O aceptar en ese momento de manera particular, y es lo mejor que puede pasar, que no ha gustado de la gracia, que tiene una situación espiritual en su vida, que ella pensaba que era creyente, pero él o ella ha venido a entender en su corazón que no ha conocido de Cristo, que necesita ser ministrado por la palabra de Dios con consejería. Es lo mejor que puede pasar en ese momento. Y en ese momento, mi amado hermano, el pastor, los líderes de la iglesia y la iglesia toda, lo que habrá de hacer ante una confesión, ante una aceptación de esa naturaleza, es predicarle a Cristo a esa persona. Es orar por esa persona y predicarle el evangelio de Cristo a esa persona. La otra postura, la otra posición, la otra alternativa que le queda a esa persona es seguir manteniendo su declaración de fe pública que contrasta con su vida. Entonces él dice que es cristiano, pero no vive como cristiano. Y la palabra de Dios claramente me dice que con el tal ni aún comáis. ¿Usted me entiende cómo es la cosa? Es clara la Biblia, la palabra de Dios es clara al establecer los lineamientos de abordaje sobre las personas en este sentido, en materia del perdón, pero en materia también, por encima del perdón, de preservar la dignidad de la sangre de Cristo. De manera que sí, la iglesia está dispuesta a perdonar, pero de la misma manera que la palabra de Dios establece el perdón para todo aquel que confiesa su pecado y se aparta. Proverbios capítulo número 26, verso 13, dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Dice la palabra de Dios. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a 2 o más, a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, mira, tenle por gentil y publicano. 4 pasos que usted y yo debemos dar de manera muy clara. Es una mecánica delineada por la palabra de Dios para que usted y yo podamos sujetarnos a ella en el proceso del perdón, de la administración del perdón en medio de la iglesia.
Pero ante todo, mi amado hermano, es necesario aclarar que el perdón no es un ejercicio de fortaleza espiritual solamente, como se ha querido definir. Al menos no sin antes ser un ejercicio de discernimiento espiritual. Antes que de fortaleza espiritual, el perdón es un ejercicio de discernimiento espiritual. Aquel contra quien se ha pecado debe, sobre todas las cosas, ejercer un profundo discernimiento para identificar y validar delante del Espíritu de Dios que mora en su corazón la naturaleza e implicaciones del pecado y la obra de Cristo en la cruz para perdón de ese pecado. Y déjeme decírselo temprano, antes del análisis de la porción. Un pecado cometido, ya lo dejé entrever ahorita en la introducción, un pecado cometido contra la cabeza del cuerpo es un pecado cometido contra el cuerpo de Cristo. Y viceversa. ¿Usted entiende eso? Un pecado cometido contra Cristo es un pecado cometido contra el cuerpo de Cristo. Y viceversa. Un pecado cometido contra el cuerpo de Cristo es un pecado cometido contra la solemnidad de la persona de Cristo Jesús. De manera que no hay mucho espacio para que usted pretenda desentenderse ante la evidencia de un pecado en la vida de un hermano. Usted y yo estamos comprometidos para aplicar la mecánica del perdón. Una persona puede no haberme ofendido directamente, pero si a mí me ha sido evidente que ha pisoteado la sangre de Cristo, caminando en una práctica o en una actitud de pecado, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad poner inmediatamente en ejercicio la mecánica del perdón. Aunque no haya atentado, aunque no me haya ofendido a mí directamente como persona. ¿Usted me está entendiendo eso que yo le estoy diciendo? Si soberanamente el Señor me ha colocado en un contexto en el cual yo soy testigo de que esa persona está caminando en contra del buen testimonio de Cristo en su vida, alegando él ser cristiano, es mi responsabilidad ir no a la iglesia, porque hay personas que aplican la mecánica en reversa, aplican la mecánica, lo primero que hacen es considerar que es un impío, y ese es el cuarto paso. Pero lo primero que alguna gente hace es ver a una persona en pecado y considerar, no, pero este no es cristiano. No, lo primero que usted tiene que hacer es ir donde esa persona. Esto es lo primero que usted tiene que hacer. Ese es el primer paso de la mecánica. Y lo vamos a ver ahora en detalle. Pero usted y yo hemos sido responsabilizados por la palabra de Dios para atender este cuidado soberano que unos a otros debemos tener para gloria del cuerpo del nombre de Cristo en medio del cuerpo. Usted y yo hemos sido responsabilizados para que eso ocurra. Así que hay 5 aspectos en esta mecánica que yo voy a compartir con usted en esta mañana como aspecto central de este mensaje. 5 aspectos de la mecánica del perdón. Y ese primer aspecto es el discernimiento del pecado. Es el discernimiento del pecado. La palabra de Dios comienza diciéndonos allí en la porción del verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Por tanto, en relación a todo lo que hemos visto, en relación a los tropiezos, en relación al menosprecio, en relación a toda la relación interpersonal, en tanto a toda la relación interpersonal que ha sido explicada de los versos 1 hasta el verso 14, en medio del cuerpo, en medio de la iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice la palabra de Dios, y aquí yo debo estar, mi amado hermano, consciente de cuál pecado es el que se ha cometido. Es consciente
de cuál pecado es el que se ha cometido, de allí es que yo debo partir, de esa posición, para, a fin de cuentas, recibir confirmación por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de que ciertamente estoy ante un escenario de pecado. Porque es posible que se trate de una práctica que en su libertad cristiana y en la ignorancia que ese hermano tiene de que esa práctica a mí me ofende, ese hermano puede estar en toda su libertad de estar en su libertad cristiana desarrollando una actitud o una práctica particular, pero a mí me es piedra de tropiezo. Entonces, óyeme, casi por lógica, si a mí me es piedra de tropiezo, ¿quién es el que debe dar el primer paso? ¿Quién es que debe dar el primer paso? ¿El hermano o yo? Digo, yo no sé si es que se está entendiendo. ¿Se está entendiendo? Si el hermano está viviendo en una disposición de la libertad en Cristo que encontró al conocer la verdad, si el hermano no tiene una convicción particular, en verdad, sobre esa práctica, pero resulta que esa práctica está siendo de tropiezo para mi vida, ¿quién es el que tiene que proceder de manera inicial a acercarse a ese hermano? Es la persona que ha sido ofendida, es la persona contra la cual se ha pecado en términos preliminares. En términos preliminares, a usted entonces le toca identificar por medio de la palabra de Dios si verdaderamente es un pecado. Por medio de una comunicación con esa persona, uno a uno, estando usted y él solo, dice la Biblia, para que entonces determinemos si realmente estamos delante de un pecado. Es por eso la necesidad de que esté usted y esa persona únicamente dirimiendo, conversando, tratando este tema. Porque Dios soberanamente tiene cuidado de nuestros corazones. Amén. Él tiene cuidado de nuestros corazones, mi amado hermano. Y si yo no voy donde un hermano, yo solo, a hablar de una situación particular que a mí me parece o está siendo de tropiezo para mí, si yo no hago eso, sino que vengo en medio de toda la iglesia y comienzo a vociferar y a acusar al hermano, y al final resulta que no es un pecado, que yo estaba viendo cosas que no reñían con la palabra de Dios y el hermano está en su libertad. Entonces, mi hermano, el Señor tiene cuidado de su corazón y el Señor tiene cuidado de mi corazón. El Señor tiene cuidado del corazón de su pueblo, del corazón de la iglesia. De manera que Él instruye un escenario de discreción. El Señor instruye un escenario de discreción para tratar estos temas de manera preliminar, como primer paso. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Discernimiento del pecado. Es lo primero que debemos tener. Pero luego hay un segundo discernimiento que usted y yo debemos implementar en nuestro razonamiento, en nuestra mente, en nuestra reflexión. Es el discernimiento de la obra de Cristo, mi amado hermano. Es el discernimiento de la obra de Cristo. Ya lo leímos en Colosenses cuando introducíamos el servicio esta mañana. Soportándonos unos a otros. La porción dice literalmente, soportándoos unos a otros. Pablo le hablaba a la iglesia de Colosas. Nosotros estamos hablando inclusivamente. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El primer discernimiento que yo debo llevar a cabo es el discernimiento acerca de la naturaleza del pecado. Y el segundo discernimiento es el discernimiento de la obra de Cristo. Yo debo entender la dimensión de la obra de Cristo en mi favor. Quien sin merecerlo yo, mi amado hermano, perdonó todos mis pecados por la eternidad. Por la eternidad. Sin merecerlo yo. Bueno, como la parábola de los dos deudores, que es justamente la porción con la cual cerraremos el capítulo 18, el domingo que viene, si es la voluntad de Dios.
En esa parábola, uno de los deudores, mire, no tenía manera de pagarle a su señor. Bueno, pues déjeme decirle, ¿en base a qué dos criterios Dios nos perdona? Déjeme decirle en este momento, y póngame atención, para que usted entienda en base a cuáles dos criterios Dios administra perdón. Primero, sobre todas las cosas, Dios administra perdón en base a su amor, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Dios amó desde antes de la fundación del mundo y hizo un compromiso con su palabra con respecto a esos que él amó. De manera que los que él amó, a esos también predestinó, dice la Biblia. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, mi amado hermano, los ha hecho sentar, mire, al lado de Cristo, para que puedan brillar por la eternidad, haciendo memoria de la gracia que les ha redimido para vida eterna. Somos eso. Hemos venido a estar sentados en los lugares celestiales con Cristo, dice la palabra de Dios. Aquellos que él amó. Aquellos que él amó. Ese fue el amor. Ese fue el amor que se manifestó, mire, en una dirección desde la soberanía de Dios hacia nosotros, primero que todo. Porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. De manera que el primer criterio, el primer y fundamental criterio por el cual nosotros recibimos perdón es el amor de Dios. Pero hay otro criterio, mi amado hermano. Hay otro criterio. Y es el que se desprende, o es el del cual parte el Señor Jesucristo para compartir con sus discípulos la parábola de los dos deudores que ya referí, que vamos a estudiar el domingo que viene, Dios mediante. Pero mire, mi amado hermano, ese otro criterio para administrar el perdón es que usted y yo no podíamos pagar. Usted y yo no podíamos pagar la deuda, ¿usted me entiende? Y una de las razones particulares por las cuales regularmente vemos la administración de perdón de parte de un corazón que entiende la dimensión de la culpa, pero también entiende la dimensión de la insuficiencia, es esa. Oye, no solamente te amo, sino que soy consciente de que tú no puedes pagar. Entonces yo te perdono. Amén. Eso es, así fue que Dios procedió. Así fue que Dios procedió. Soberanamente. Dios nos amó, pero Dios también entendía que nosotros no podíamos pagar el precio de la sentencia por el pecado. No podíamos pagar. Yo crecí con un colmadero. Mi padre no solamente era chofer de carro público. Mi padre era colmadero durante muchos años. Y usted sabe, ¿verdad?, qué es lo que hay en un colmado clavado de un clavito. ¿Qué es lo que hay en un colmado clavado de un clavito? Mucho papelito. ¿Cómo se llama ese papelito? Vale. ¿No son vale? Muchísimos vale hay de muchísima gente. O a veces hay, si son más organizados, un cuadernito. ¿Verdad que sí? Un cuadernito. O una mascotica. ¿Verdad? O un cuadernito de esos pequeñitos. Y ahí estaban todas las deudas de las personas. Y había que sentarse a veces, ¿verdad? A sacar cuentas de los deudores. Pero no fueron una ni dos las veces que yo vi a mi padre desestimar vales. Porque él sabía que esa persona no podía pagar. Él poseía un corazón noble. Y no conocía de Cristo. Yo le doy gracias al Señor que en la postrimería de sus años, de su vida, esa nobleza de corazón fue adornada con la gracia para salvación. Pero déjeme decir una cosa, eso me mostró a mí temprano, porque yo tampoco conocía del Señor en ese momento. El Señor utilizó esa nobleza para hoy yo entender
¿Cómo funciona el perdón de Dios? ¿Cómo funciona el perdón de Dios? El perdón de Dios funciona, actúa en función del amor, pero también actúa en función del conocimiento de la insuficiencia que tiene la persona para pagar por su deuda. Y usted y yo tenemos una deuda por el pecado que es una deuda insalvable. Usted y yo no podemos pagar por la deuda de nuestro pecado. Usted y yo no podemos pagar por la deuda del pecado que cometemos, pero mucho menos podemos pagar por la deuda del pecado que somos. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Esa es nuestra condición. Y usted y yo no podemos pagar por esa deuda. La sangre de Cristo fue suficiente para pagar por el pecado del mundo. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la persona de Cristo. Él tiene esa capacidad. Él tiene ese poder. De manera, mi amado hermano, que también nosotros tenemos que hacer un ejercicio de discernimiento con respecto a la obra de Cristo. Porque el perdón que yo administro a un hermano en medio de la iglesia no puede estar, mire, sin ningún ancla, volando en el aire, sin ningún sustento. No, el perdón que yo administro está sustentado en el perdón de Cristo. Porque Cristo me perdonó. Porque Cristo me perdonó es que yo puedo perdonar a los demás. Yo debo entender la dimensión de la obra de Cristo para que nosotros podamos ejercer el perdón delante de los otros. La obra de Cristo mira nuestra insuficiencia y suple lo que nosotros no podemos ni podríamos proveer nunca para nuestra relación con Dios. Nunca. Usted y yo podemos ser las personas más espirituales y moralmente correctas. Y sin Cristo, usted y yo no podemos tener una relación con Dios. Usted y yo no podemos tener una relación con el Padre. Y podríamos llegar al término de nuestros días. Y óigame, esto sí que es penoso, se lo digo porque esa es la experiencia que he tenido en medio de amistades, familiares y personas que han convivido con sus seres queridos, han visto la muerte y en medio del dolor, en medio del llanto, en medio del luto, hemos compartido con las personas y nos hemos dado cuenta que su esperanza está cifrada en cómo vivió y en lo moralmente correcto que esa persona fue, lo cual es un error, mi amado hermano. Si esa persona no confesó a Cristo, por más recta que haya sido su vida, esa persona estará en condenación eterna. Esa persona estará en condenación eterna, dice la palabra de Dios. Porque con toda seguridad, descansando en su propia justicia, nunca buscó la justicia de Cristo Jesús. Yo creo que es una peor condición, más triste, más lamentable, más contrastante, más chocante. El hecho de ver a una persona o escuchar a personas lamentarse por un fallecido, por un difunto, que vivió toda su vida haciendo un ejercicio de rectitud, pero nunca obtuvo el perdón de Cristo para salvación. Entonces, mi hermano, este es un discernimiento particular en el contexto de la mecánica del perdón, que es crucial, es crucial. No solamente debemos discernir la naturaleza del pecado, pero también debemos discernir la obra de la cruz. Debemos discernir la obra de Cristo. En tercer lugar, debemos tener una voluntad humillada y sujeta a la instrucción bíblica. Una voluntad humillada y sujeta a la instrucción bíblica. Por eso que nosotros leemos allí, luego de esa porción que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que dice allí? ¿Qué es lo que dice? Ve intencionalmente, toma la decisión, da el primer paso, en pocas palabras.
amado hermano, el código de la dignidad humana. ¿Qué es lo que dice? Espera que venga, porque él fue que te ofendió. No es así. No es así que dice el código de la dignidad del hombre, de la dignidad moralista. No, él fue que me ofendió, que venga él. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si alguno peca contra ti, ve. No espera que venga, no. Ve. Si alguno peca contra ti, ve. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no sé si usted está leyendo la misma Biblia que yo. Mateo 18. Si alguno peca contra ti, no esperes. No esperes, no le des preeminencia a tu egoísmo, a tu orgullo. La palabra de Dios dice, en todo el contexto del capítulo 18, un contexto que nos habla de un corazón humillado, ¿sí o no? Un contexto que nos habla de un corazón que tiene que hacerse como niño, ¿eh? Para poder entrar en el reino de los cielos. En ese contexto, el Señor dice, si alguien peca contra ti, no esperes que venga. Ve estando tú y él solos, dice la palabra de Dios. Ve. Perdona, discierne todas las cosas por medio del Espíritu. Ora antes de ir, si es necesario. Y si es posible, sin revelar los nombres de los involucrados, busca consejo de otros con respecto a la situación que tú quieres tratar con esa persona antes de ir. Para que tú estés informado, para que tú estés claro. Y después que tú has orado, después que tú has leído la palabra, después que tú has tenido la convicción y el discernimiento acerca de lo que ha sucedido, acerca de lo que has sido testigo, acerca de lo que has visto, pero también el discernimiento de la obra de la cruz. Entonces, mira, dice la palabra de Dios, ve. Ve. No te detengas. Ve, dice la palabra de Dios. El perdón requiere que primero nos humillemos nosotros delante de nuestro Dios y delante del ofensor, en busca de la gracia ante sus ojos, ante su corazón. Porque el propósito, mi amado hermano, según la mecánica del perdón, es ganarle de nuevo para Cristo. ¿Sí o no? Es ganarle de nuevo, es restaurarle de nuevo a la comunión y a la santidad del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Mi amado hermano, antes de que la obra de la cruz manifestara con el poder que fue capaz de levantarle de entre los muertos 3 días después. Antes de que el poder de la obra de la cruz se manifestara explosivamente para perdón, Cristo tuvo que ser humillado. De manera que si usted y yo vamos a administrar perdón en medio del cuerpo, usted y yo tenemos que entender que tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios. Aunque parezca, mi amado hermano, que usted y yo nos estamos humillando delante de las personas. Y ya lo explicamos esto al inicio. Cuando nosotros comenzamos a estudiar este capítulo 18, usted recuerda, y si usted no lo recuerda, vaya allí a YouTube, ahí están los videos de los mensajes. Y véalo de nuevo para que usted entienda lo que significa vivir una vida humillado delante de nuestro Dios. Eso es caminar en el temor de Dios. Vivir una vida con corazones humillados delante de Él, aunque parezca que vivimos una vida humillados ante los hombres. Y usted y yo sabemos cuál es la realidad. Amén. Usted y yo sabemos cuál es la realidad de nuestra actitud. Es una actitud que le está rindiendo honor y honra al nombre de Cristo. De manera que usted y yo necesitamos humillarnos. Antes de nosotros ir, usted necesita orar, usted necesita colocarse delante de su Dios en oración y estar dispuesto a humillarse. De hecho, ya el mismo ejercicio de simplemente ir y marginar, mire, marginar esa regla humana que dice, no, él fue que te ofendió, que venga él. Marginar eso e ir, estar dispuesto a ella, eso es humillarnos. Pero usted y yo tenemos que hacer un ejercicio más profundo en nuestro corazón y entender la dimensión del perdón de la cruz. Entender cómo el Señor Jesucristo se humilló allí primero en la cruz. Y luego de allí emanó el perdón que hoy nos ha traído a usted y a mí ante los pies de Cristo para salvación. Esa es la realidad. Es más, mi amado hermano, óigame esto.
ese mismo ejercicio, esa misma dinámica, esa misma estructura por medio de la cual se entiende la administración del perdón de Dios en Cristo para salvación, es lo que puede verse, es lo que destella aquí cuando la palabra de Dios dice que usted y yo, cuando nos acercamos de esa misma manera, pudiéramos ganar al hermano, ¿sí o no? Usted no sabe si esa persona a quien usted ha ido y ha perdonado, usted no lo sabe, ni yo, pero usted no sabe si esa persona ahí es que va a conocer de Cristo o no. Usted no lo sabe. Wow, esa persona me perdonó. Y usted, mire, lo deja allí cargado con el Espíritu de Dios. Y esa persona puede venir a los pies de Cristo. Por la obediencia suya a la palabra de Dios, de ir y administrar perdón. Cuarto criterio, cuarto aspecto particular dentro de la mecánica del perdón: diligencia. Diligencia y prontitud. Acompáñenme, Romanos 12, por favor. Romanos 12. El llamado a la diligencia. El llamado a la diligencia. Romanos 12, verso 9. El llamado a la diligencia en lo que se requiera está dado aquí, en este contexto de Romanos, ¿verdad? En el marco del amor sin fingimiento, mi amado hermano. Vamos a leerlo, Romanos 12, verso 9. El amor sea, ¿qué dice allí? Sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, miren, prefiriendo los unos a los otros. Y eso de prefiriendo los unos a los otros, ¿sabes lo que quiere decir? Prefiriendo los unos a nosotros antes que a los de afuera. ¿Usted me entiende? ¿Se entiende eso? Prefiriéndonos los unos a los otros antes que preferir los de afuera, antes que preferir los del mundo, antes que preferir al inconverso, antes de preferir al incrédulo. ¿Eso es lo que quiere decir eso? En lo que requiere diligencia, mírenlo ahí. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor, la instrucción de amarnos fraternalmente unos a otros, y en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Para esto, mi amado hermano, es necesario un espíritu de perdón. Y la instrucción es que seamos diligentes al expresarlo y ponerlo de manifiesto, de donde también debiéramos poder entender el principio bíblico de no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, sino administrar perdón diligentemente. Diligentemente. Discernir el pecado y su naturaleza, discernir la obra de Cristo. Tener una voluntad humillada y sujeta a la instrucción bíblica. Ser diligentes y prontos en ir y en administrar el perdón. Y por último, mi amado hermano, dice la palabra de Dios, reprenderle estando tú y él solos, dice la Biblia. Estando tú y él solos. La palabra de Dios nos dice con detalle que en la soledad de la confrontación, en la exclusividad, de la discreción de la confrontación, estando tú y él solos, que realmente no es así. Es estando tú, él y el Espíritu de Dios con ustedes. Amén. Estando ustedes tres solos. Porque de hecho, ¿cómo termina el Señor esta porción? ¿Cómo termina? Léalo conmigo antes de terminar. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina el verso 20? Mateo 18:20. ¿Qué es lo que dice? ¿No es coherente con una reunión íntima entre mi ofensor y yo? ¿No está allí el Espíritu de Dios en medio nuestro? Entonces, estando nosotros solos ante la presencia del Dios y Padre, mi amado hermano, habiendo primero orado con ese hermano, posiblemente, mire, usted vaya
Usted llega allí donde ese hermano, usted le va a hablar de una situación particular, pero no le aborda inmediatamente. Oren juntos. ¿Usted me entiende? Siéntese con ese hermano y dígale, o con esa hermana, si usted es una hermana, si usted es un hermano, yo no les recomiendo que vaya solo a abordar a una hermana nunca. Lleve a su esposa o busque que el esposo de esa hermana esté ahí. ¿Usted me está entendiendo eso? ¿Se entiende eso? Permita que la transparencia y la palabra conste en boca de 2 o 3 testigos. Permita eso. Sobre todo, en medio de confrontaciones de esta naturaleza entre un sexo y otro. Estando tú y él solos, dice la palabra de Dios, repréndele. Repréndele. Es allí donde Dios puede obrar con gracia, mi amado hermano, humillando los corazones de ambos para reconocerle a Él como Señor sobre la situación y sobre los involucrados. Porque yo que fui ofendido por la actitud de ese hermano, yo también necesito gracia. Amén. No solamente él. Por eso la instrucción es ve y repréndelo estando tú y él solos. Y nos habla de reprensión. A muy pocos de nosotros nos gusta una reprensión en público, ¿verdad que no? La palabra de Dios tiene ese cuidado, como ya explicamos, mi amado hermano. Ahora déjeme decirle, y con esto vamos a hacer un alto en la exposición de la mecánica. Nos falta mucho por desarrollar con respecto a la mecánica del perdón. Pero vamos a ver estos 5 aspectos primeramente, y el domingo que viene vamos a ver la segunda parte de este mensaje. Cuando nosotros somos abordados con palabras de reprensión, y se lo digo por experiencia, nosotros pudiéramos tener 3 tipos de respuesta. Unas personas admiten la reprensión, otras personas evaden la reprensión y otras personas niegan la reprensión. Son 3 respuestas diferentes. Y son muy evidentes cuando se manifiestan. O usted admite la reprensión, o usted evade la reprensión, o usted la niega. De hecho, la voluntad de Dios para con sus hijos es que nosotros seamos irreprensibles. Pero ¿usted sabe cuándo? El día de Cristo. ¿Usted me entiende? El día de Cristo. No ahora, mi amado hermano. Óigame, grábeselo esto. Usted y yo, ahora, hasta el día de Cristo, somos reprensibles. ¿Me entiende lo que quiero decir? Somos reprensibles. Podemos reprendernos unos a otros. Y no solamente podemos, es sano que lo hagamos. Es sano que podamos poner en ejercicio la mecánica del perdón. Pastor, pero ¿cómo usted dice eso? Es que no, lo que queremos es que no haya necesidad. Entonces usted es 3 veces santo. Usted va a vivir sin ponerle tropiezo a su hermano nunca hasta que Cristo venga. Usted va a vivir en medio de la iglesia sin menospreciar a ninguno. Oh, pero dígame dónde es esa iglesia para yo renunciar a este pastorado y irme para allá. Estoy seguro que desde que yo llegue se daña. Pero mi amado, en todo cuerpo local, en toda iglesia, existe ese nivel de necesidad de ser reprendidos y reprendernos unos a otros, porque somos falibles, no hemos llegado todavía, estamos siendo tallados conforme a la imagen de Cristo y aún estamos en un proceso. Entonces, mi hermano, mire, sí, nosotros somos llamados por la palabra de Dios para ser irreprensibles, pero en el día de Cristo. Acompáñenme a 2 o 3 textos para que usted lo vea. Ok, yo no me lo estoy inventando esto. Mire 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a hacerlo rápido esto, para que usted pueda ver la realidad del anhelo de irreprensibilidad que tiene el Señor para con su iglesia. ¿Cuándo es que se ubica ese anhelo de irreprensibilidad? Es en el día de Cristo. En el proceso, usted y yo
podemos y necesitamos ser reprendidos unos a otros. Eso es lo que estamos viendo en la mecánica del perdón. Entonces, no nos gocemos con la mecánica del perdón, pero internamente la desestimemos porque yo nunca voy a ponerla en ejercicio. No somos reprensibles. No, usted es reprensible y yo soy reprensible. Y necesitamos ser reprendidos unos a otros. Y Dios establece una mecánica en su palabra para que podamos hacerlo dignamente y para que podamos llevarle gloria a su nombre. Y es esta mecánica que encontramos en Mateo 18. Pero mire, ¿qué dice 1 Corintios, capítulo 1? 1 Corintios, capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Léalo. El cual también os confirmará, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles. ¿Cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Es allí que nosotros vamos a ser irreprensibles, mi amado. Filipenses capítulo 1, verso 9 y 10. Vaya conmigo. Filipenses capítulo 1, verso 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que, a fin de que seáis sinceros y qué. ¿Cuándo? Para el día de Cristo. ¿Me está siguiendo? Es en aquel día que nosotros vamos a ser irreprensibles. El anhelo de irreprensibilidad para los hijos de Dios es en aquel día. Es aquel día que debemos llegar irreprensibles a aquel día. Pero mientras tanto, usted y yo debemos ser reprendidos unos por otros. En amor, la reprensión ejercida dentro de la mecánica del perdón es una reprensión en amor. Porque es una reprensión que no es para destruir, es para restaurar. Ahí mismo en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 14 y verso 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en el día de Cristo, mi hermano, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para que en el día de Cristo. Finalmente, acompañé a Primera Tesalonicense, para no dejarlo. Este versículo también. Primera Tesalónica, capítulo 3, verso 13. Léalo conmigo. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, mire, bíblicamente está más que demostrado que es allí que se espera tener una irreprensibilidad que ya haga innecesaria la confrontación. Amén. Se lo voy a decir de nuevo. Es allí en el día de Cristo cuando se anhela y se revela en la palabra de Dios una irreprensibilidad que haga innecesaria la confrontación entre cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, miren, usted y yo debemos ser reprendidos y debemos hacerlo uno con otros en amor y debemos hacerlo bajo los lineamientos de la mecánica del perdón. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra clara, precisa en esta mañana, oh Señor, que nos confronta a cada uno de nosotros para que seamos intencionales en asumir la responsabilidad que tú defines en tu palabra para cada uno. Debemos asumir esa responsabilidad, debemos ejercer, oh Señor, esa intencionalidad de guardar nuestros corazones unos a otros, en procura de restaurar a cada hermano, en procura de dirimir cualquier diferencia, en procura de sanear cualquier diferencia, en procura de limar cualquier aspereza. Oh Dios del cielo, tú has establecido una mecánica que glorifica tu nombre. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Oh Dios y Padre, sabemos que esto solamente puede lograrse por medio de Cristo. Solamente puede lograrse por medio de Cristo.
Porque por su obra en la cruz, es que nosotros fuimos perdonados y somos capaces de perdonar. Por eso te ruego, oh Dios del cielo, que si hay alguien en este lugar, si hay una persona en este lugar, oh Dios, que no tiene a Cristo Jesús como centro de su vida, como Salvador personal, oh Dios del cielo, obra con poder en su corazón en esta mañana para que tú puedas traerle a los pies de Cristo con convicción íntima, convicción personal, oh Señor, no una convicción impuesta, no una convicción circunstancial que obedezca, oh Señor, a demandas externas particulares, aún de este púlpito. Que sea tu espíritu, oh Dios del cielo, que sea tu espíritu el que dé la convicción de pecado. Padre amado, ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia, oh Señor, de este siervo tuyo, indigno, oh Dios del cielo, insuficiente. Y danos de tu gracia para que podamos continuar haciendo tu voluntad, predicando tu palabra, ministrando los corazones e invitando al pecador. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados, damos